the worship song said, you are worthy, you are king, and you are worthy of praise. Tú eres rey y eres digno de nuestra alabanza. If someone does not have a translating equipment, if you can please raise your hand before we continue so that the translation, please raise your hand. If one of the ushers can please bring about a translation equipment, and I'm going to ask to quickly, si uno de los ujieres me puede traer el equipo rapidito, por favor. Thank you. Because we know the back and forth, it extends the time. Please raise your hand, okay, so they can see you. Amen? Amen. Okay. So today we start the commencements of our Holy Week. Nos encontramos hoy en el templo dándole comienzo a la celebración de la Semana Mayor o Semana Santa, como ustedes prefieran llamarle. Un evento magno para la iglesia de Jesucristo. It is a pinpoint, a determining week for the Christian church. Muchas veces nos encontramos tradicionalmente celebrando momentos bíblicos, pero no entendemos el significado de los detalles que se están desarrollando en estos eventos y por qué son tan significantes para nosotros como pueblo de Dios. Quiero felicitar, mis amados, a los padres, un momentito, por traer los niños al templo, porque es importante que ellos estén participando. La palabra nos dice que instruyamos al niño cuando jovencito, ¿verdad? Porque cuando llegue a viejo no se apartará de él. Y ustedes vieron aquí que brincan, algunos gritan más que otros, pero gloria a Dios. Amén. Nos gozamos, nos reímos. Estábamos aquí, ups, estos dos no pueden estar juntos. But we praise the Lord, porque ahí vemos que el poder y el Espíritu de Dios está obrando en sus vidas. Y lo digo de esa forma, mis amados hermanos, porque pensamos que es insignificante. Y es significante porque la palabra de Dios dice que es significante. That's why I say que cuando celebramos las cosas y los eventos en la iglesia, en la palabra, hay detalles que necesitamos entender, porque si no se nos pasa. All this weekend we were with the youth, estábamos con los jóvenes, and I started by saying, if you are not careful, you're going to miss it. Si no tenemos cuidado y no estamos en alerta, perdemos la esencia de lo que Dios está haciendo y diciendo. Por eso es importante que cuando hagamos nuestras celebraciones, por más simple que pensamos que sea, Dios y el Espíritu Santo está hablando. Lo celebramos porque simplemente siempre lo hemos celebrado, se convierten en momentos tradicionales. How many years have you been celebrating Holy Week? Right? For decades. Some of us can say decades. En adición, que como ya se ha convertido en una tradición o una práctica anual para esta época, ni le presentamos la atención merecida a esos detalles bíblicos de la ocasión, que traen una revelación impactante divina con nuestras vidas y que son esos mismos detalles que traerán transformación y renovación de vida para nosotros. Mi amada iglesia, cuando no prestamos atención a los detalles de Dios, los resultados de esos eventos que estamos celebrando hoy, comienza a perder el impacto de la esencia y el significado del motivo de la ocasión. Y quiero elevar una oración en estos momentos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor amado, porque hoy nosotros hallamos a bien llegar a tu templo, mi Dios. Hoy llegamos, Señor, entendiendo que hoy es día de palmas. Y decimos, Señor, revélate aún más de lo que ya tú has hecho en nuestras vidas. Te necesitamos hoy más que nunca.
Y sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Entendemos que cuando llegamos a tu santo trono hay algo fresco, hay algo nuevo para con cada una de nuestras vidas, aunque llevemos décadas adorándote. Te pedimos que tú estés con nosotros desde el principio hasta el fin. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Durante esta época, mis amados hermanos, yo me crié católica. Y en casa, pues nada, ¿verdad? Todo, como en la Semana Santa era la Semana Mayor, a donde todo el mundo iba a la iglesia. No importa que tú no fueras a la iglesia durante el transcurso del año, but Holy Week, you better be in church, right? That's the way it was. Era tanto así que se podían ver la gente en las calles caminando. I don't know if you remember that. Because Sunday, Holy Week, everybody was in church. People that you never saw in church, you were like, woo, yeah, God is doing something, right? Porque aún gente que nunca habíamos visto iban a la iglesia, porque había una reverencia, había un sentido de urgencia que tenían que llegar al templo para esa semana. Era tanto así que la iglesia estaba repleta, llena, porque el pueblo de Dios estaba atento de que Dios iba a hacer algo. Pero es importante, mis amados hermanos, que entendamos que no solamente en ese día Dios habla, sino que Dios nos habla todos los días. And here we are with the Jewish people in this moment, en esta escena, el pueblo de judíos, que en medio de tanto quehaceres en la vida que nos toca a nosotros también, algunas veces perdemos de vista que estamos tan ocupados, tan llenos de tantas responsabilidades, que ponemos al lado al Señor. Because it's okay, God is going to understand. And is He really going to understand? Are we missing it today? Estamos nosotros también hoy perdiendo de vista. And it's a celebratory moment. Y es un momento de celebración. And then why you ask, Pastor, why are you so serious? Because there's also a sense of urgency. ¿Por qué usted dice, pastora, si es un momento celebratorio, por qué usted está tan seria? Porque hay un sentido de urgencia, hermanos. El pueblo de Dios ha perdido de vista qué significa estar en el templo de Dios. Are we missing it today as well? Just like the people of God 2,000 years ago, who waited for years and years for the coming of the Messiah. And the Messiah walked in the midst of the people and they missed it. Estamos nosotros también perdiendo de vista que el Mesías está caminando entre nosotros y estamos perdiendo de vista ese momento. Just like the Jewish people, when Jesus walked with them, we have become the same. Algo que Dios mismo desde el jardín del Edén, después de la caída de Adán y Eva, Dios fue preparando el escenario para rescatar y transformar la humanidad de la maldición que los llevó a una esclavitud del pecado que usted y yo llevábamos por dentro. Lamentablemente hoy en día esto de la celebración de la Semana Santa comienza a perder esencia de importancia para muchos creyentes. No estamos hablando del mundo, estamos hablando ahora de creyentes. Por cuanto todos los afanes de sus vidas comienzan a tomar el lugar primordial que le pertenece al Señor. Yo siempre les cuento la historia de cuando yo me criaba. La Semana Santa para mí, cuando era adolescente, significaba ir a la misa durante la semana de la escuela. No sé si ustedes se acuerdan de la historia. Y los servicios semanales que se daban durante esa ocasión y comer pescado. ¿Ustedes no tenían eso en su casa? Okay.
en días específicos, porque mami era muy, este día se tiene que comer pescado. Había que hacer preparativos anteriores, preparándonos porque la Semana Santa estaba por llegar. Eran unas compras de pescado, camarones, pulpo, y ustedes, bacalao. Come on. Arenca. Ustedes dicen arenque, nosotros dicen arenca. Right? A mí, ¿qué me tocaba a mí? A mí me tocaba asistir en la limpieza de esos alimentos. El pulpo y camarones. Porque en casa, bueno, cuando me criaba en eso entonces solamente era Neris y yo. Porque Yacel vino 14 años después y era muy bebé después de eso. Pero yo no entendía por qué estábamos con tanto afán de que no se podía comer carne. Eso era parte de nuestra costumbre durante esa semana y era una pelea y una lucha en casa. En casa tenía que haber un ambiente más calmado. Mami siempre era la que estaba alterada, pero esa semana, y no me haga perder la paciencia. Y como dice que yo no tengo cuestión de la paciencia la pierdes tú. Todo calmado, no se ponía música. Right? No podía haber mucho alboroto, sino más quietud. Y íbamos a las misas de cada día de esa celebración. Yo preguntaba por qué teníamos que ir a todas las misas disponibles esa semana. Si ya yo había ido a la misa durante el día en el colegio. It was like an overdose of church, right? We didn't get it. Yo no entendía ni papa, yo simplemente iba porque mami insistía que íbamos, que teníamos que ir. Sin embargo, nuestro tiempo y afán en la casa se iba todo en los preparativos de la Semana Mayor, de la comida y el ambiente de la casa. Nunca escuché que Jesús murió en la cruz, en el Calvario por mí. Lo escuchaba en la escuela, ¿no? Pero no en casa. Nunca hablábamos de los detalles del evento de la Semana Mayor que estábamos celebrando. Yo no conocía el significado de los detalles de los acontecimientos de la Semana Santa. Lo único que yo sabía era que a mí me tocaba limpiar el pulpo, porque Neri no lo tocaba. Y yo la peleé, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Cómo era que mi vida iba a ser impactada y bendecida durante esta celebración histórica si yo estaba afanada con un pulpo y no entendía nada y no estaba poniendo atención a los detalles de Jesucristo en los eventos que estábamos celebrando? Les exhorto, mis amados, que estemos atentos a los detalles que surgieron durante esa semana histórica de la Biblia, por cuanto Dios está en los detalles. You know how you hear the saying that the devil is into details? Well, God is into details too. Y quiere revelarse a nuestras vidas por medio de esos detalles. Los únicos detalles que yo conocía de esa Semana Mayor eran que Jesús se montó en un burro y pasó por un lugar. No me pregunte cuál era el lugar porque no sabía cómo se llamaba el lugar. Había muchas palmas por todo el lado y la gente gritaba, Hosana. Eso era la entrada triunfal para mí y se acabó. Y ese domingo traíamos palmas para la casa porque el cura al final, había gente dando palmas. No sé para qué, no sé qué íbamos a hacer con ella porque yo ya casi la tiraba. Okay. Y mami, mira muchacha, el cura dio eso. ¿Cómo tú lo vas a tirar? Pero mami no me explicaba qué significaba la dichosa palma. Luego Jesús lo pusieron en una cruz y ahí él murió. Eso era mi Viernes Santo y se acabó. Y el próximo domingo, milagrosamente, Jesús resucitó. Fuera de ahí no sabía yo más nada. Y se acabó la Semana Santa y ahora podía yo comer carne. Porque mi pelea era, mami, yo no como tanto pescado. Ahora yo podía comer chuleta, bistec, costilla, mami, por Dios. Y cuando llegamos a cierta edad, ya mami no podía con nosotras. Mira, nena, cómete lo que dé la gana. Cómete de lo que dé la gana.
porque ya estaba, como en ese momento, harta de nosotros, ¿verdad? Y quizás suene un poco jocoso, pero la realidad es que así están muchos. No conocemos el porqué de la celebración, la importancia de esta Semana Mayor. No han recibido la revelación que Dios nos está ofreciendo porque estamos viviendo una Semana Santa superficial y enredados en las tradiciones o costumbres de nuestras culturas. Porque en casa era pescado, yo no sé qué hacían ustedes en su casa. Y no estamos indagando, hermanos, en lo esencial, que son los detalles de los preparativos bíblicos que Dios hizo para llegar a este momento histórico para la humanidad. Porque no se quedó allí, sino que hoy, después de 2000 años, estamos celebrando esto. En este día que celebramos la entrada triunfal, les pido que estemos pendientes a estas preguntas. Primero, Jesús envía a 2 discípulos a buscar 2 asnos a un lugar específico, el cual Jesús no había hecho arreglos previos con el dueño. ¿Cómo fue que el dueño supo que él iba a buscarlos si Jesús no había hablado con él? You never asked that question? Segundo, los discípulos que fueron enviados buscaron 2 asnos. ¿Por qué se buscaron 2 asnos y por qué no un caballo? Porque había una diferencia. ¿Qué? Y solamente se montó en uno. ¿Por qué necesitaban 2? Jesús solo se montó en uno de los asnos mientras entraba a Jerusalén. ¿Por qué se montó Jesús en el pollino y no en el asno? El pueblo comenzó a poner en el suelo sus mantos, o sea, their jackets. They would throw them on the floor. Otros cortaban ramas de los árboles y también las ponían en el suelo mientras el pollino caminó sobre ellas. ¿Por qué el pueblo comenzó a poner las ramas en el suelo y sus mantos mientras el pollino caminaba sobre ellas? ¿Sabemos por qué? Some of these things become meaningless and you lose the power of the moment and the revelation of why these things were happening. Quinto, ¿por qué el gentío gritaba Hosana? Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana para ellos y qué significa Hosana para nosotros hoy en este siglo XXI? Y sexto, ¿qué significa el día de selección? I don't know if you ever heard that. What does the day of selection mean? El poder y los propósitos divinos de Dios se están manifestando en los detalles. Un domingo como hoy en muchos púlpitos se está predicando de distintos pasajes bíblicos que afirman y traen a la luz el momento triunfal de Jesús y que seguramente con distintos énfasis, porque por años estamos celebrando Semana Santa. Pero lo cierto es que al final de cada sermón, lo que debe quedar claramente grabado en nuestros corazones y en nuestras conciencias es el incomprensible acto del amor obstinado, persistente, determinado de Dios por un mundo caído y arruinado que no tenía esperanza. Y ahí nos incluimos usted y yo. Porque yo no sé de dónde el Señor lo sacó a usted, pero yo sé de dónde el Señor me sacó a mí. A donde estaba perdida, a donde estaba desarborotada, con una buena familia, pero su hija estaba en el mundo. Y no había manera de rescatarla. Pero ahí el Señor no solamente me vio, me recogió y me hizo nueva. En este domingo de Ramos quisiera hablarles sobre el proceso de la obra salvífica de Dios
que no solamente se da en la cruz, en el Calvario, sino que Dios fue preparando los acontecimientos que el Señor puso en juego antes de llegar a la cruz. Hemos leído las lecturas bíblicas pertinentes a este evento durante nuestro devocional, por lo tanto no vamos a leer todas esas lecturas. Pero Mateo 21 nos dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: escuchen bien, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Otros lo declaraban el rey, otros lo llamaban profeta. Sabemos que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén al comienzo de la última semana de su vida, hermano, la última semana de su vida. O sea, ya Jesús sabía que el tiempo se estaba acortando. Él sabía que el momento de la crucifixión venía y se estaba acabando el tiempo, y que era necesario que él llegara a ese lugar preciso para que se cumplieran las escrituras bíblicas. Pero esta vez su llegada sería diferente. No simplemente él iba a llegar a pies como él siempre acostumbraba, sino que él sabía que habían unos detalles necesarios que tendrían que tomar parte con esta entrada triunfal para que las profecías se cumplieran. El verso del 2 al 3 de Marcos 11, lo primero que Jesús hace es que envía ¿a cuánto? 2 discípulos a un lugar preciso a buscarle a un asno y un pollino que estaban amarrados. Y si alguien les preguntara, que le dijeran que el maestro los necesita. Esto revela, mi amada iglesia, que Jesús estaba trabajando en el estado sobrenatural, no en su humanidad, porque ya había revelado a este dueño de los asnos que él necesitaba. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo rayos estos discípulos van aquí a hablar con este? Porque si yo soy la dueña, pero ¿qué me importa a mí que este hombre lo necesite? Estos son mis asnos y no van a salir de mí. Pero ya el Espíritu se le había revelado a ese dueño para que supiera que cuando llegaran, él dijo: tómalos, porque el Señor los necesita. What an amazing moment. Dios se está revelando por ti ya. Cuando tú estás en necesidad, ya el Señor está maquinándose, ya el Espíritu se está moviendo. Uno desesperado y el Espíritu de Dios ya está maquinando cómo va a obrar en tu favor. Por eso este momento es especial, es sobrenatural, porque ya la revelación le había llegado a ese dueño y no hubo pelea. Cógelos. Pero esta vez su llegada sería diferente, hermanos. El otro detalle de este verso es sobre los asnos, porque Jesús necesitaba esos 2 asnos. ¿Cuáles son los detalles de este asunto? Leímos la lectura bíblica para que se cumpliera la profecía de Zacarías 9:9, que el pueblo judío conocía la escritura, aunque quizás no la entendieron. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Este preciso pollino que buscaron tenía de 1 a 4 años de edad y nunca había sido montado por nadie, porque por su edad y por su experiencia, era un bebé. El asna tenía que ser traído también por los discípulos, que era la mamá del pollino, porque ese pollino no se iba a mover sin mamá. Ustedes nunca tratan de mover el animal, pero está mamá ahí, no se mueve porque mamá no se ha movido. Eso era necesario, el asna tenía que ser traído también por los discípulos, porque ese pollino no iba a moverse del lado de su mamá. Al mover al asna, el pollino sigue. ¿Por qué montarse Jesús en el pollino y no en la asna? Porque nadie había sentado en el pollino. Y un rey no se monta en un pollino o un caballo que otros se han montado, porque es exclusivo para el rey. O sea, ya su realeza, quién era él, se estaba definiendo y declarándose en ese acto de montarse en ese pollino. Cuando un rey hacía una entrada a un lugar en un caballo, significaba que iba en son de guerra para conquistar ese terreno. Por eso no podía entrar en un caballo, porque eso quería decir al alma, este viene en son de guerra. Y Jesús no vino en son de guerra. Si iba en paz, ese rey entonces se montaba en un asno, por lo tanto anunciándoles desde la distancia que iba en son de paz. Aquí Jesús se monta en un pollino para que las escrituras proféticas se cumpliese en Zacarías 9. Jesucristo está reclamando el lugar que le corresponde como el Mesías profetizado. Para muchos esto de montar en un burro no es lo que esperarían de una procesión realeza. El burro simbolizaba la paz, la humildad y la servidumbre. Jesus came as a servant. Vino como siervo, no como rey todavía. Génesis 22. Esto del burro también da luz al prototipo de Cristo. Cuando Isaac es llevado en un burro por Abraham para ser sacrificado en el altar, Isaac le preguntó a su padre, ¿de dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contestó, Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio. Jesús es el cordero para el sacrificio. Y hoy celebramos que Jesucristo es el sacrificio que Dios proveó y envió para salvar la humanidad. En el verso 9 de Mateo 21 nos dice que las gentes tendían sus mantos en el suelo y cortaban palmas y las tiraban al suelo. Porque el pueblo comenzó a poner las ramas en el suelo y sus mantos mientras el pollino caminaba sobre ellas con Jesús. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, ¿hijo de quién? De David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muchos no sabían quién era Jesús, mientras otros gritaban, Él es el Mesías. Hosana, Hosana, el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Al alzar las ramas y otros ponerles en el suelo era una señal de realeza. Porque yo me pensaba, ¿qué rayo tenía que ver estas palmas? Ellos corrían y cortaban las palmas y rápido empezaban a tirarlas. I was like, what's the point of that? That's why when we were waving them, I know some of us felt uncomfortable. Like, okay, I'm going to wave them because they told me to wave it. You need to know why you're waving.
Because we're declaring the King of Kings and the Lord of Lords. He is our King of Kings. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y por eso cogemos las palmas y lo declaramos para que todo ojo vea que la iglesia declara a Jesucristo como su Salvador y Señor, su único Rey. Qué evento tan extraordinario para esas personas quienes estaban siendo testigos de este evento profético divino. Sin embargo, muchos no cayeron en cuenta que estaban tomando parte de la promesa contestada, que Dios había enviado un Mesías. Lo que ellos por siglos de siglos habían estado elevando un clamor a su Dios, que les ayudara, que enviara un Mesías para salvarles y que cambiara las circunstancias del pueblo de Israel, las cuales estaban en cautividad bajo el mandato de Roma. El momento había llegado, iglesia. Las profecías se habían cumplido. El Mesías estaba entre ellos, pero no se dieron de cuenta. And that's a scary picture. Because Jesus is here. El Señor está aquí. El Señor está moviéndose en tu vida. El Espíritu Santo se está moviendo en tu vida. Can you not see it? Can you not perceive it? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes percibir? ¿Que el Señor se está moviendo en tu vida? ¿O no estás viendo y no te estás dando de cuenta? Y ahora claman: Hosana, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana para el pueblo judío? ¿Qué es lo que nosotros entendemos que están diciendo esta gente con gritar Hosana? Salva ahora, hijo de David, sálvanos, save us, Lord. Es lo que decían. El pueblo estaba pidiendo una salvación que solo podía resolverse en los asuntos terrenales y no en los asuntos de la eternidad. Querían algo ahí de la tierra, y cuando el Señor viene a bregar con nosotros, lo primero que resuelve es lo eternal. ¿Cuántas personas Jesús nos sanó y lo primero que decía: mi hijo, mi hija, tus pecados te son perdonados? Porque lo primero que tiene que resolver de nuestras vidas es a dónde nos encontramos espiritualmente. ¿Hacia dónde yo voy? ¿Voy para la gloria o me voy para el infierno? No queremos hablar del infierno ahora. Well, people, that's the reality. Either I'm going to glory or I'm going to hell. And maybe we didn't expect that, right? For Palm Sunday celebration. Pero la realidad, por eso Jesús fue enviado, para salvar al pueblo eternalmente, no terrenalmente. Esto nos trae un aviso a nosotros, porque algunas veces nosotros también estamos pidiéndole al Señor que nos traiga un socorro para algunas circunstancias que hemos estado viviendo y pensando que es lo peor que está ocurriendo en nuestras vidas. Y Dios está trabajando en otra área de nuestras vidas que es de mayor urgencia y que tendrá consecuencias eternas para ti y para mí. Nosotras muchas veces estamos pidiendo sobre cosas que no producen vida, iglesia, porque son terrenales y son muertas. Los asuntos terrenales son cosas muertas, no son eternales. These are all temporary things. Dios está trabajando en asuntos que traerán liberación a nuestras almas para traer vida y vida en abundancia eterna. Nuestros asuntos terrenales no deberían tomar prioridad en nuestras vidas, sino que necesitamos resolver primero nuestros asuntos eternales. No podemos seguir posponiendo nuestra relación con Dios, porque mañana no es prometido a nadie. Hoy estamos aquí, pero sale por esas puertas y Dios no sabe. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar.
Hoy es día de salvación. Este momento aquí es divino, porque la presencia de Dios nos está ministrando, nos está hablando y nos está diciendo: resuelve tus asuntos eternales. Interesante que es la iglesia que está aquí, y Dios le está diciendo a la iglesia: resuelve tus asuntos eternales. No te desvíes, no cojas el camino que no debiste de coger, o en qué tú estás metido. Right? God is talking to the church. ¿Dónde nos encontramos concerniente a nuestra relación con el Señor, que afectará y traerá consecuencias eternales para nuestra vida? ¿Qué prioridad le has dado a tu relación con el Señor en tu vida o otros asuntos? Because we come to church week after week, or whenever there's a special occasion like me with the fish, right? But I wasn't saved. I wasn't saved. Just because, yeah, I believe in Jesus, Satan believes in Jesus. The demons believe in Jesus. But are you saved? ¿Ah? Porque hasta el mismo diablo cree en Jesús y sus demonios. El asunto aquí: ¿eres tú salvo? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Rey, tu Señor y tu Salvador? ¿Dónde nos encontramos? Lamentablemente nuestro enfoque tiende a quedarse en las cosas temporales, mientras Dios está obrando en las cosas eternas de nuestras vidas. And I'm going to keep hitting on that, because for a lot of us, especially our younger folks, you're too busy with the business of getting a career going, of getting maybe a spouse, the girl, the guy. Yeah, okay. I know, I've been there, done that, right? But where are you with the Lord? God has all your things in the palm of his hands. That spouse is in the palm of his hands. So first look for the things of the kingdom, and everything else will fall into place. Everything else will fall into place. Jesús vino a traer una salvación eterna. Dios estaba trabajando con los asuntos que les afectarían en el más allá de su existencia. Cuando Jesús entró montado en ese pollino y el pueblo gritaba Hosana y tiraban sus mantos, ese día era el domingo antes de la Pascua. El día se llamaba el día de selección. That Sunday was called the day of selection, when Jesus went into the city in a donkey. It wasn't called Palm Sunday. It didn't exist yet. We celebrate Palm Sunday because now it exists. Cuando Jesús entró por ahí, ese día era el día de la selección. And you need to think about that. El día de selection day. Well, what are we selecting? Era la tradición judía que en el día número 10, you know I'm a teacher, so I need to go there. En el día número 10, because my thing is, I don't want you to be like me with the fish. I was stuck with the fish, and I didn't bypass the fish. Yo estaba muy concentrada en el pulpo y el pescado, pero no tenía detalles. Y es importante que entendamos por qué ese día se llamaba el día de selección. En el día número 10, antes de la Pascua, todos los judíos tenían que seleccionar, select, un cordero sin defectos, por cuanto iba a ser sacrificado. Esto venía de la tradición desde Egipto. You remember in Egypt? Durante el tiempo de las plagas con Moisés. Que Dios le dijo: maten un cordero sin manchas, pongan la sangre, ¿a dónde? En las puertas. Come on, all my Bible scholars. En las puertas, porque cuando pase esa plaga de muerte va a pasar. Okay, we'll go over, right? This is where the selection day comes from. Esto venía de esa tradición, y todos esos judíos estaban allí por cuanto se estaban preparando para este día del sacrificio que se llevaría a cabo 4 días después. Porque yo me preguntaba,
¿Y de dónde apareció todo ese gentío? ¿Por qué estaban toda esa gente ahí? Porque estaban en la ciudad comprando su corderito sin manchas. Ese cordero tenía que ser recibido, lo compraban, tenía que ser recibido en su hogar por 4 días adentro de la casa y luego ser sacrificado. ¿Por qué adentro de la casa? Porque todo el mundo en la casa lo examinaba para asegurarse que lo recibieron. Uno, ¿qué nosotros hacemos con Jesucristo? Lo recibimos, lo analizaran para asegurarse que ese cordero no tenía manchas. Al Jesús entrar en un pollino y ellos tomarle y brindarle todo ese homenaje como Rey y Salvador del pueblo de Israel, sin darse cuenta, estaban recibiendo y afirmando el Cordero de Dios, el quien vino para tomar el pecado del mundo, el Cordero que le envió Dios para el pueblo, y ellos lo reciben. Pero es más, 4 días después Jesús es sacrificado como la tradición del pueblo. Fue sacrificado en una cruz en el Calvario para la restauración de la humanidad. Do you see how different things are today? Now that we know this. Dios estaba trabajando en los detalles para que se cumplan las profecías y los propósitos divinos de parte de Él para con su vida. Qué glorioso que nosotros ya no tenemos que buscar corderos, hermanos, sino sin manchas para ofrecerlos a Dios por nuestros pecados, que pecamos todos los días, sino que Dios mismo envía a su Hijo unigénito para que ese cordero restaure la humanidad. Cuando Dios se acerca a nuestras vidas, lo que Él nos está dando y lo que está haciendo dentro de nosotros es mucho más de lo que nosotros podamos entender o comprender. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo comenzó a tirar sus mantos y las palmas en el suelo. Por primera vez el pueblo lo estaba declarando rey y de Israel. Lo llamaban hijo de David, declarando y afirmando el linaje de realeza que pertenecía a Jesús por medio de sus padres terrenales. Jesús era el Mesías davídico que ellos esperaban. ¿Qué rayos sabían ellos si él era del linaje de David? They didn't know that. Algo los impulsó a ellos a declarar que él era del linaje de David. Dios se está manifestando en los detalles, iglesia, y lo sigo diciendo, de tantos y tantas cosas que estamos leyendo. Ahora sabemos por qué todos los detalles que estamos leyendo son tan importantes y significantes para nosotros. Por lo tanto, Dios está metido en los detalles íntimos de nuestras vidas para darnos un futuro esperanzador. Aun cuando pensamos que Dios no está en ningún lado, que me estoy comiendo un cable de 220, que mi vida es a mess, y Dios te dice: yo estoy metido en los detalles de tu vida, aunque no me veas, aunque no me sientas. Le voy a contar algo rápido. Yo estuve predicando ayer en un grupo, y cuando terminé le pidieron al grupo: pues vamos a orar por la pastora, ¿verdad? Porque pues ella se va, y gracias por... Y el Señor habló. Y lo que me dijo fue: te estoy poniendo un manto y llego a ti para consolarte, porque sé que piensas que perdiste algo y no lo perdiste. Sigue soñando, porque lo que traigo es mayor de lo que tú piensas que perdiste. Amén. Gloria a Dios. Yo estuve en Filadelfia en marzo del año pasado, y yo siempre le digo al pastor: my honey, you know I like to dream, and I dream big. I'm the dreamer. Voy a este culto
Y dicen, vamos a orar. Pues, ok. Y yo I was so tired. 3, casi 2 y pico horas llegando allá. Y le piden, hacen un llamado, que los pastores vengan y oren. Y yo decía, oh my God, I'm so tired. Yo estoy tan cansada, yo necesito que oren por mí. ¿Usted nunca se sintió así? Estaba yo tan cansada. Yo decía, ay, Señor Santo, que nosotros ministros. Uno pasa, ¿verdad? Porque uno es obediente y uno dice, pues Señor, aquí voy, oramos y qué sí o ni qué. Entonces dice, pastora, quédese ahí. El pastor, yo, ok, oh, here we go. What now, right? Yo dije, God, I'm just here participating of the service. Entonces, no, vamos a orar por ustedes. Yo dije, ok. Y el Señor me dice, eres una soñadora. Sigue soñando en grande, porque soy yo poniéndotelo en tu corazón. So, isn't God into details? Yes, He is. Por eso yo le dije al pastor, I told you I'm a dreamer. I'm going to keep dreaming. Right? Yo dije, yo te lo dije, honey. Yo te lo dije. Y él me dijo, yeah. Right? Hosana, el hijo de David, fue la exclamación que se escuchaba de la multitud mientras Jesús entraba a Jerusalén. Y en la última semana de su ministerio público, hermano, acuérdense que ya él sabe que él va a morir. Y uno no está tomando eso en cuenta, que él sabe que él va a morir en una muerte horrible. Y aún todavía él escogió a desarrollar todos esos detalles. Lo irónico de todo esto es que estas mismas personas, quienes expresaban palabras de adoración y exaltación hacia Jesús, 4 días después serían los mismos quienes pedirían a gritos que lo crucificaban. Si bien es cierto que los discípulos y algunas personas entre la multitud galilea habían podido reconocer a Jesús como el Mesías prometido, también es cierto que la mayoría de los que estaban en Jerusalén en aquel momento lo menos que sabían que Él sí era Jesús, el Salvador. Sin embargo, la pregunta que se impone en estos momentos es: ¿a qué grupo tú perteneces? ¿Al grupo en el templo que gritas Hosana al Altísimo y sales de las puertas del templo y te olvidas del Señor hasta el próximo domingo? ¿O perteneces al grupo que te llevas al Señor en las profundidades de tu corazón para que Él continúe obrando sus propósitos divinos en tu vida y para tu casa hasta que se cumplan, determinados? Venga lo que venga, pase lo que pase, venga la sequía que venga, te mantienes. Es importante, iglesia, que no podamos identificar quiénes somos nosotros este día de Ramos. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está en los detalles de tu vida para glorificarse y cumplir los propósitos de los cuales Él ha comisionado tu vida. Esta entrada triunfal de Jesucristo nos muestra que Dios está atento a todos los detalles que afectan nuestras vidas y que no se le escapa nada. De la misma manera que Él estuvo atento con todo que se cumpliese al pie de la letra con la vida de Jesús y su Hijo unigénito, así Él está cerca de ti. Asimismo el Señor está atento, mi amado, mi amada, aún en esa área que tú piensas que Dios se ha olvidado, que Dios no dice nada, que Dios está ajeno, que no lo sientes, que no lo ves, que no lo escuchas. Dios está trabajando ahí. Y no lo podemos ignorar o pensar: Señor, ¿dónde tú estás? Está ahí, metido de cabeza, como decimos nosotros, en tus asuntos. Para concluir, hermanos, I'm going to ask the worship team to come up. Dios nunca deja ninguna obra a mitad, sino que nos dice en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué alentador es saber que Dios continuará obrando en nuestras vidas hasta que Él regrese a buscarnos. Porque Jesús regresa a buscar a su iglesia y no viene en un pollino, sino que viene en un caballo, en son de guerra, para rescatar a su pueblo. Ese tiempo pasó, sino que viene en a big stallion to pick up his people. En este día que celebramos la entrada triunfal de Jesucristo, no permitas que Jesús pase por el lado tuyo sin permitirle entrada en tu vida. Entrada en esas áreas que nadie le permites entrar. Entrada en esas áreas que tú no tienes la solución para resolverlo. Entrada en esas áreas que te causan vergüenza y necesitas ser liberados de ellas. Entrada en tu matrimonio, porque lo has tratado todo, pero permite que Jesús entre. Entrada en las relaciones de tus hijos y de tus familiares. Entrada a esos hábitos y adicciones que no has podido vencer. Entrada en tu corazón para que Él viva ahí permanentemente y se pueda glorificar en tu vida. Mis amados hermanos, Jesús está pasando por aquí. Permítele que Él toque y restaure tu vida. Hoy es día de selección. ¿A quién tú escoges? Today is the day of selection. Who do you choose? And as we conclude in this moment, y a la medida pues que concluimos, mis amados hermanos, es importante que hoy usted seleccione a quién usted va a escoger. Si vas a permitir que Jesús entre y siga de camino, o si le diga: no, Señor, quédate aquí conmigo, te escojo a ti. Oremos. Señor, te damos gracias. Le invito, hermanos, que nos pongamos en pies. Te damos gracias, Señor, y te decimos: Señor, aquí estamos.